Hoy estaremos terminando el libro de Romanos en el capítulo 16 y esperamos, por supuesto, que Dios nos ministre también a través de él, como lo ha hecho en todos los otros capítulos anteriores. Este capítulo 16 tiene 27 versículos en los cuales en realidad Pablo habla de varias personas, pero también deja claro algunos puntos muy importantes. Así que vamos a verlo y vamos a leer y tomar de este capítulo desde el versículo 16 al versículo 20. Capítulo 16 del libro de Romanos, versículo 16 al versículo 20. Dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sepáis, o quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, primeramente agradeciendo, Señor, el tiempo que nos has permitido poder ministrar a tu iglesia a través de este libro de Romanos, que ha sido maravilloso, sorprendente, ha sido una bendición extraordinaria. Te pedimos en esta hora y momento, Señor, que tú nos guíes, nos dirijas y traigas sobre nuestras vidas, Señor, esa gracia divina tuya que pueda traer bendición abundante. Gracias, mi Señor, por todo lo que hoy recibiremos, por todo lo que hoy, Señor, tú nos darás. Y en el nombre de Jesús te pedimos que esa gracia tuya, Señor, sea manifestada para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy, usar como título dentro de esto, bueno, la Reina Valera habla de saludos personales y también marca en este capítulo 16 la doxología final. Pero vamos a usar como título saludos a los amigos. De eso estaremos entonces enfocándonos en todo lo que es este capítulo 16. Lo primero que quiero marcar es el versículo 1 y 2, donde por supuesto Pablo de alguna manera nos comienza a hablar acerca de Febe, la diaconisa de Cencreas. Por lo tanto, Pablo nos habla de esta manera, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Primero debemos entender que Cencreas era el puerto oriental de Corinto, y sin duda el evangelio llegó allí como resultado de la gran labor de evangelización que se describe en el libro de Hechos, capítulo 18, entre los versículos 1 y 11. Los colaboradores del apóstol solían ser portadores de cartas dirigidas a distintas iglesias. Cuando hablamos de diaconisa, que se traduce de diáconos, que es la forma común, por supuesto, para servidor o diácono, la comunión en sí, esta comunión práctica fundada en el amor fraternal, era una de las características sobresalientes entre las iglesias de la época. De modo que Pablo solo subraya la ayuda que de todas formas se habría prestado. Pero la recomendación fue necesaria.
ya que no faltan nunca personas despreocupadas que abusan lamentablemente de la hospitalidad y de la ayuda mutua que caracterizan a las iglesias cristianas. Febe, ella misma había sido protectora o ayudadora de muchos, por lo que suponemos entonces que pertenecía a un rango social elevado o que dirigía negocios prósperos como Lidia en Filipos. Tales personas dispondrían entonces de una casa amplia posiblemente, que fácilmente podría ser el hogar de la iglesia o el lugar donde la iglesia se reunía. Febe, de acuerdo a lo que Pablo nos habla, era hospitalaria, también ayudadora de los pobres y también de los forasteros. Entonces la ayudadora tenía que ser ahora ayudada, según el principio que enseña, por supuesto, Pablo, y sobre todo el principio que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 2, donde dice que con la medida que medís, se os medirá. Luego Pablo nos habla en el versículo 3 al 5, nos presenta a Priscila y Aquila. Constituyen en realidad un matrimonio cristiano modelo, y Priscila y Aquila se hallan siempre o sirviendo o enseñando u ofreciendo la hospitalidad de su casa a la iglesia de la ciudad donde temporalmente residen. El encuentro de Pablo con ellos, por ejemplo en Corinto, que marca Hechos capítulo 18 versículo 1 al 3, fue un factor importantísimo para el adelanto de la obra en sus etapas iniciales, y servía también de consuelo para el apóstol en un momento cuando podemos decir así, de forma especial, se daba cuenta de su debilidad en lo físico y de la presión de las circunstancias. Por lo tanto, fue apoyado por Priscila y Aquila. Más tarde también estuvieron en Éfeso, donde instruyeron, recordemos, a Apolo en la fe. Hechos capítulo 18, versículo 18 al 28, sale esta historia. Posteriormente, su casa fue el hogar de la iglesia en Éfeso durante el ministerio de Pablo en aquella ciudad. Lo marca también 1 Corintios 16, 19. En sus referencias al matrimonio, Pablo emplea 3 frases elogiosas. La primera de ellas dice que eran sus colaboradores en Cristo. La segunda que emplea Pablo dice que en algún momento habían arriesgado su vida con tal de salvar al apóstol. Y la tercera es que todas las iglesias de los gentiles les debían agradecimiento. O sea, se puede suponer entonces que ellos habían ayudado a todas las iglesias de los gentiles. El hecho de que todas las iglesias de los gentiles les debían las gracias es un indicio de su amplio servicio, al que subordinaban, por supuesto, todo interés personal o comercial. Ellos deseaban ayudar a la iglesia cristiana naciente, y también, por supuesto, de esta manera debía considerárseles. Nunca se menciona el uno sin la otra, por decirlo así, que es una hermosa señal de un íntimo compañerismo en sus propósitos y también su obra. Una vez más, ponían su casa a la disposición de la iglesia en Roma, ya que Pablo envió un saludo y dice a la iglesia que está en su casa, en la casa de Priscila y Aquila. Es probable entonces que grandes comunidades cristianas como la de Roma tuvieran que reunirse en varias casas. Luego Pablo, en el capítulo 16, versículos 5 al 7, menciona varios nombres que para nosotros quizás no son conocidos o no tenemos un historial de ellos en realidad. Pablo menciona a Epeneto, María, Andrónico y Junías. Lo menciona en Romanos 16, 5 al 7. Entonces es notable la gracia y también la cortesía del apóstol Pablo al distinguir a tantos amigos con frases diferentes que señalan, por supuesto, algún rasgo del carácter o de la obra de la persona que era, por supuesto, saludada.
Espeneto o Epeneto, que es la palabra correcta, el nombre Epeneto, no nos es conocido aparte de esta referencia, pero ocupaba un lugar especial en el recuerdo de Pablo por haber sido el primer convertido en Asia. Recordemos la frase, siendo amado mío, que quizá indica también un temperamento amable, como en el caso de Lucas, el médico amado. María es una de las 6 Marías mencionadas en el Nuevo Testamento y, juzgando por su nombre, sería por supuesto hebrea, la cual trabajó mucho por vosotros. Eso es lo que dijo Pablo de María. Hemos de suponer entonces que la fama de sus desvelos a favor de los cristianos en Roma había llegado a oídos del apóstol Pablo y por eso él la menciona. Ella es una más de las mujeres trabajadoras que desempeñaron un papel tan importante en el adelanto de la obra durante el primer siglo. Andrónico y Junías es probable que se trate de unos hermanos, se llaman, de acuerdo a lo que Pablo dice, mis parientes y mis compañeros de prisión, los que son insignes entre los apóstoles que también fueron en Cristo antes que yo. La expresión compañeros de prisiones parece indicar que Pablo los había conocido en una de las muchas cárceles del Imperio Romano en las cuales él había sido encarcelado. Estos dos eran bien conocidos y muy estimados entre los apóstoles y eran tenidos también en alta consideración por ellos. Luego Pablo pasa en el capítulo 16, versículo 12 al 16, pasa a saludar de alguna manera y entrega saludos para hermanas y también otros amigos. Es notable, hermano querido, el número de hermanas que recibe un saludo especial de parte del apóstol. Un indicio más de la importancia de su testimonio y también del servicio en la era apostólica. Quizá Trifena y Trifosa, que son los nombres, eran hermanas, que a veces recibían, por supuesto, nombres formados sobre la misma raíz y mayormente si se trataba de mellizas, posiblemente por eso entonces se llamaban de esa manera. Ahora, lo importante es el trabajo mancomunado que les distinguía. Pérsida no solo trabajaba, sino que trabajó mucho en el Señor, fue la frase de Pablo. Había todo un grupo de hermanos que Pablo conocía, entre los cuales sobresalían a Síncrito, Flegonte, Pátrobas y Hermes. Lo importante es recordar que Pablo no pensaba en las iglesias como meras entidades, sino como familias compuestas de personalidades, cada una con su nombre y su carácter distintivo. O sea, él veía a la iglesia como una familia. Muchos de los nombres de los amigos de Pablo eran comunes entre los esclavos de la metrópolis y de nuevo, por supuesto, se ilustra la unión de todos en Cristo y, por supuesto, fuesen amos o esclavos, porque recordemos que en Roma, en la iglesia, increíblemente la iglesia tenía tanto esclavos como también amos que servían al Señor. Ahora, Pablo luego pasa y habla del ósculo santo. Es el saludo o señal de afecto fraternal dentro de la familia cristiana. Quizás se trataba de un contacto de mejilla a mejilla, más bien que de labio a labio, o sea, es el ósculo santo. Dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Es un saludo resumido que corresponde bien al momento en que Pablo termina su labor directa entre las iglesias de Asia y también de Grecia, pensando en una visita próxima a Roma. Todas las iglesias, en la frase que utiliza Pablo, serían aquellas que él mismo había fundado y confirmado durante los fructíferos años anteriores y por las cuales puede hablar siendo su padre espiritual en la fe y mejor su representante de alguna forma. Luego Pablo en el versículo 17 al 18 del mismo capítulo 16 habla de esto, los
las divisiones y los tropiezos. Las divisiones lleva, por supuesto, el artículo, como también los escándalos, que vendría a ser muy similar a tropiezos, como si se tratara de atentados ya conocidos contra la doctrina cristiana. Los creyentes romanos habían de vigilar las personas responsables por las disensiones. O sea, los creyentes de la iglesia en Roma tenían que observar, vigilar y estar atentos a los responsables de estas divisiones. Aquellas que con sutileza, por supuesto, aquellas personas y suaves palabras armaban las trampas en la senda de almas sencillas. Ya hemos tenido ocasión de notar este sentido de escándalo en muchos pasajes. Quienes causaban estas divisiones no servían al Señor, sino a sus propios vientres, es lo que Pablo menciona en la Escritura. Esta fuerte expresión de Pablo podría significar tan solo que los líderes de división buscaban sus propios intereses y no los del Señor. Luego, en el versículo 17 y 18, Pablo se va en contra de la doctrina, o primero lo que hace es hablar acerca de la doctrina que aprendieron, pero al mismo tiempo la defiende para atacar a los que la tergiversan. Los enseñadores que causaban divisiones, Pablo dice que ellos empleaban palabras melosas o lisonjeras o suaves y aparentemente piadosas. He aquí el método normal que el diablo emplea para insinuar errores y ganar adeptos entre los sencillos. Esto se le puede llamar también simples o inocentes. Podríamos incluso agregar allí a los débiles en la fe. Una declaración cruda de doctrinas falsas llamaría, por supuesto, la atención aún de los sencillos y les pondría sobre aviso de que algo anda mal. Pero si los mismos errores llegan a sus oídos envueltos en verdades a medias, salpicadas de frases piadosas, las almas que no se han preparado bien por medio de la meditación de la palabra podrán ser engañadas, como ha pasado muchas veces en la historia, y eso es una realidad. Vivimos en una era cuando la tolerancia y también la comprensión mutua destacan como si fuesen las mayores virtudes cristianas. Y por esta puerta abierta entra una diversidad de errores que socavan, por supuesto, los mismos fundamentos de la fe. Ya hemos visto la necesidad de una buena comprensión dentro del amor fraternal, cuando se trata, por supuesto, de ciertas costumbres, de conciencia, pero los apóstoles no admitían tratos con el error. Había que estar muy atento a aquello. No bastan citas bíblicas para justificar una nueva enseñanza llamada cristiana, ya que todas las herejías desde el principio se han basado sobre textos y pasajes arrancados de su contexto y considerados de alguna manera fuera del enfoque doctrinal de las Escrituras en su totalidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, sobre todo cuando lamentablemente el engaño no viene directo ni tampoco viene con fuerza, sino que viene oculto con palabras suaves, lisonjeras y también, por supuesto, envueltos en medias mentiras. Luego Pablo, entonces, en el versículo 19 nos enfoca algo más y nos dice la obediencia de los cristianos en Roma. Pablo no se olvida de la necesidad de la cortesía al dirigir su autorizada advertencia a los romanos y de la manera en que había dicho anteriormente que la fe de ellos se había divulgado por todo el mundo. Recordemos Romanos 1:8. Pablo podía gozarse también en el testimonio de creyentes conocidos por su obediencia, pero justifica su solemne aviso en contra de los engañadores por palabras que nos recuerdan
de alguna manera las del Maestro. Él también nos alertó. Recordemos en Mateo capítulo 10, versículo 16, dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor Jesús dio este consejo a los suyos en vista de la proximidad de tiempos de persecución. Jesús sabía que iban a venir persecuciones, pero Pablo, escribiendo a una iglesia cristiana amenazada por la instrucción del error, expresa por supuesto su deseo de que los hermanos sean sabios para el bien y sencillos para el mal. La sencillez no estriba en la ignorancia, sino todo lo contrario. Todos los hermanos que han aprendido a ser sabios para el bien, por la meditación de la palabra, por la instrucción misma de ella, están apercibidos en contra de la complejidad de los deseos de su propio corazón, fijándose más en la palabra y menos en sus impulsos. La ignorancia puede ser orgullosa, lo que deja la puerta abierta al error. Es increíble lo que estoy diciendo, usted dice, pero sí es una verdad. La ignorancia puede ser orgullosa y eso le abre la puerta al enemigo y al error. ¿Cómo resume entonces Pablo lo doctrinal? ¿Cómo lo lleva a lo doctrinal? En el capítulo 16 que estamos estudiando, versículos 25 al 27, Pablo dice las siguientes palabras. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El paréntesis doctrinal que Pablo inserta al final es tan extenso y hasta cierto punto tan complicado que es preciso recordar que el propósito principal es el de atribuir honra y gloria al Dios que originó en la eternidad el maravilloso evangelio que ha sido el tema de la epístola. En el epílogo, el apóstol ha notado ciertos peligros que amenazan, por supuesto, la paz interna de la iglesia, pero estos no anulaban la gran obra establecida en Cristo antes de la fundación del mundo. Los sumisos, los hombres de fe, no tenían por qué temer, pudiendo alabar y bendecir al Dios omnipotente, quien por supuesto era poderoso para confirmar a los santos en el camino que conducía a la meta eterna. De hecho, esta confirmación llega a ser un elemento integrante de lo que él dice, mi evangelio y la proclamación de Jesucristo. Ya hemos visto al comentar, por supuesto, Romanos capítulo 2, versículo 16, que no hay varios evangelios limitándose el sentido simplemente a lo que Pablo dice, mi evangelio, al hecho de que Pablo había recibido una revelación especial sobre unos aspectos fundamentales del plan de Dios para esta dispensación y para la meta final. La predicación de Jesucristo se traduce mejor por la proclamación, que tenía, por supuesto, por tema la persona de Jesús, el Cristo, y que se resume en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, primeramente, Pablo dice: os he enseñado lo que asimismo recibí.
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La comprensión de las buenas nuevas contenidas en esta proclamación llevará, por supuesto, al alma creyente a la adoración delante de Dios. Pablo utiliza aquí un término, misterio. En el lenguaje de Pablo quiere decir un propósito de Dios que no había sido aclarado bajo el antiguo pacto, pero que se había iluminado por el ministerio apostólico después de la obra de la cruz y el descenso del Espíritu Santo. Entonces se trata de la revelación del propósito de Dios establecido en Cristo con referencia a la iglesia. El lenguaje de Pablo guarda estricta relación con los pasajes que hemos mencionado cuando él escribe según la revelación del misterio guardado en secreto desde tiempos eternos, pero manifestado ahora y según el mandamiento del Dios eterno. La nota de tiempo ahora corresponde, por supuesto, al momento de la revelación de la naturaleza del Evangelio y también de la iglesia concedida al apóstol de los gentiles. Hallamos la misma palabra ahora en un contexto parecido. Recordemos en Efesios capítulo 3 versículo 5. Lo que extraña es la cláusula siguiente. Dice, según el mandamiento de Dios eterno, declarado por las escrituras proféticas a todos los gentiles para que obedezcan la fe. Es natural quizás entender la frase, las escrituras proféticas, como los libros proféticos del Antiguo Testamento, pero el apóstol acaba de declarar que la revelación del misterio de la iglesia no fue dada hasta la época apostólica. Los profetas del Nuevo Testamento se asocian frecuentemente con los apóstoles en el ministerio revelatorio del Nuevo Testamento. Si leemos Efesios capítulo 2 versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 3 versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, entendiendo las escrituras proféticas en sentido muy amplio, es legítimo recordar que Pablo veía una continuidad esencial en el Evangelio desde el principio de la revelación anterior, por supuesto, hasta la salvación de la última alma, ya que nadie jamás se salvó aparte del valor eterno de la obra de la cruz y que es apropiado por el arrepentimiento y también por la fe. La presentación del mensaje variaba mucho, pero la base era siempre igual. Como idéntica fue también la reacción esencial del pecador que se sometía a lo revelado para entrar en el reino. Todo era así igual. Luego Pablo habla y dice, al Dios solo sabio, al Dios solo sabio. Al trazar los propósitos de Dios en su Hijo desde antes de los tiempos de los siglos, es la frase que utiliza Pablo, hasta su consumación en los siglos de los siglos, Pablo queda impresionado sobre todo por la sabiduría de Dios. Eso lo podemos también ver en Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, que no solo es inconmensurable, sino también única la sabiduría de Dios. Si hay algún destello de sabiduría, por ejemplo, en ángeles y en hombres, ha de ser el reflejo de Dios nada más. De modo que toda la pretendida sabiduría humana no pasa de ser locura, pese a sus orgullosas pretensiones. Si deja a Dios fuera de sus principios, en otras palabras, no hay sabiduría en el hombre, para nada.
Luego vemos las doxologías, que reconocen el hecho de la gloria de Dios, y el que las tome sobre sus labios, por supuesto, al atribuirle gloria, la aumentan, por lo menos en el sentido de asociarse voluntaria y gozosamente con lo que Dios ha revelado de sí mismo. La rebeldía no puede menguar la esencia de la gloria, pero sí limita tristemente su reconocimiento y su manifestación. Mientras que el adorador queda extasiado frente a lo que Dios es y lo que ha hecho al desarrollar las majestuosas etapas del plan de redención. Y dice el Hijo: el Padre a tales adoradores busca para que le adoren. Entonces la alabanza de los santos asciende a Dios por medio de Jesucristo. De igual forma, la salvación de Dios ofrecida al hombre bajo del cielo y se consumó, por supuesto, por medio de él. Por eso Pablo describe: a él sea la gloria por medio de Jesucristo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el sumo sacerdote. Además, Jesús es quien solo ha sido designado para ofrecer el incienso de la adoración de los salvos delante del trono. Todo esto es lo que escribe Pablo en el capítulo 16. Y por supuesto, aún más para terminar y solo cerrar el tema de hoy, Pablo menciona una frase y dice: gloria hasta los siglos. Gloria hasta los siglos. Los griegos no tenían otro modo de expresar el concepto de la eternidad, sino por el uso de aion, que es una palabra que significa siglo, o del adjetivo amnios, del siglo, que también, por supuesto, empleaban para dar la idea de un periodo largo de tiempo. Los redimidos glorificarán a Dios de mil maneras, en variados servicios, de diferentes formas y adoración, gozándose primeramente en Dios por medio del mediador y luego en la infinita diversidad de sus obras. Sobre esta nota de alabanza y de adoración, de alguna forma Pablo nos dice que debemos estar postrados ante Dios, porque es solo sabio. Pablo termina su gran epístola en la que ha dado expresión al pensamiento inspirado que recoge la sustancia del gran plan de redención determinado en el Hijo antes de los tiempos de los siglos y que determina el futuro de la raza redimida hasta los siglos. La obra entonces se garantiza por el sí de Dios en Cristo. Y también Él es el amén, para gloria de Dios y por medio de nosotros. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ya que nuestros corazones están rendidos, entonces se identifican gozosos tanto con el hecho redentor como con el consumador del hecho, el Hijo de Dios, el mediador eterno, el Salvador eterno, el que murió en la cruz por nosotros, el que derramó su sangre y el que nos hizo aceptos ante el Padre. Cuando miramos toda esta epístola del libro de Romanos, es extraordinario, maravilloso. Y sin duda, leerla una vez no basta, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Cada vez que la leemos encontramos algo maravilloso a través de ella, pues creo que expresa el Evangelio en totalidad. En totalidad. Muestra al Padre, al Hijo,
al Espíritu Santo y la gracia de Dios derramada sobre nosotros en una forma excepcional. Hermanos queridos, sin duda el cerrar este libro hoy, al terminar estos temas del libro de Romanos, nos alegra y nos gozamos el poder haber estudiado junto a ustedes, y esperamos le haya sido de bendición. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios haya ministrado su vida en una forma especial. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, agradeciendo infinitamente tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque hasta ahora y hasta este momento tu gracia divina ha sido sobre nosotros. Tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has protegido, Señor. Has obrado maravillosamente. Gracias, mi Dios, por tan grande bondad, por tan grande misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, nos guíes y nos dirijas, nos cuides, nos guardes, nos protejas. Sea tu gracia sobre nosotros hoy y sobre cada uno de tus hijos que ha oído esta palabra, y sobre aquellos que han estado estudiando junto a nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos